Vamos puestos de pie. Bueno, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Alimentanos. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentar. En el estudio de hoy, en medio de la sufrimiento o la rebeldía de Israel, Dios les hace una promesa de salvación y favor divino, pero primero les llama la atención por la rebeldía de ellos. Dios espera que su pueblo viva una vida con esperanza, pero no esperanza aquí, sino esperanza eterna. Aun cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, Dios sigue buscándonos y sigue amándonos. Y vamos a descubrir, Israel estaba lejos de hacer la voluntad de Dios, escuchando falsos maestros, falsos profetas. Pero aún así Dios les hace una promesa de salvación y favor divina. Esa promesa de salvación y favor divina no debe de darnos licencia para vivir desenfrenadamente, sino debe de impresionarnos con afirmar nuestra vida delante de Dios y asegurarnos de que andamos dentro de su voluntad. No sé de ustedes, pero yo nunca quería andar en desarmonía con mis padres. Había más ventaja andar en armonía con mis padres. Hay más ventaja andar en armonía con Dios. Dios desea apasionadamente que nosotros regresemos a Él cuando nos apartamos. Y Él es misericordioso y su misericordia es nueva todos los días. Hay veces que hay que soportar, porque cuando el juicio de Dios venga sobre este país, los cristianos van a tener que pagar el precio también. No elimina la esperanza que no avergüenza, que es en Cristo, porque Él viene en medio de todo y Él tiene promesas para nosotros que se van a cumplir, pero durante una temporada de dolor, como lo que estamos pasando ahorita con la confusión, elecciones, matanzas, hay un aumento de violencia increíble en este país. Durante esta temporada, no olvidar que Dios sigue amando a este país y no quiere perderlo. Y Él pagó un precio extremo por el país, pero Dios no va a permitir que el mal siga desenfrenado. Llega el día que lo que sembramos cosechamos. Si no, Dios tuviera que violar su palabra y Dios no lo va a hacer. La verdad central de este estudio es que Dios restaura vidas que han sido destrozadas por el pecado. Dios está en el negocio de restaurarnos, reconciliarnos con su Hijo. Y Pablo nos dice que a los hijos de Dios que andamos bien delante de Dios, nos ha dado Dios espíritu de reconciliación, para reconciliar a la gente primeramente con Dios, y si andan en contra de nosotros, con nosotros también. A leer Jeremías, alguien léame Jeremías 32, verso 37, el versículo clave. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras, a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. ¿Qué evidencia tenemos de que Dios no mintió cuando dijo esto? Pero ¿cuál es la evidencia de que Dios cumplió esto? Ok, pero está hablando con Israel. He aquí yo los reuniré de todas las tierras. Cuando regresó la nación, el pueblo. Ah, sí. Esa es la prueba de esta promesa. Israel, en los fines de los 40, después de la Guerra Mundial, las Naciones Unidas, aliados, regresaron la tierra y por cuestión del holocausto de judíos en Alemania, y los judíos empezaron a regresar, y todavía
están regresando de todas las tierras a Israel. Lo triste es que Israel está regresando a sus tierras y nosotros estamos saliendo de las nuestras. Es una contradicción. Pero qué interesante que Israel se está reuniendo y todavía hay gentes entrando. Hay un ministerio evangélico que ayuda a los cristianos que recién llegados para que conseguirles dónde vivir. Ahora que estuvimos en Jerusalén nos enseñaron que eran condos, o no me acuerdo qué era, pero era un centro que tienen para los judíos que están llegando de otras partes del mundo y muchos de ellos llegan sin dinero. Que alguien me dijo, yo judío sin dinero, sí hay judíos sin dinero, créame, no solo mexicanos. Pero se cumplió eso. Si se cumple eso, se va a cumplir otras cosas que Dios tiene prometidos para nosotros. 3 cosas quiero que aprendamos de este estudio. Primero es que estemos equipados para relacionar las acciones simbólicas en el libro de Jeremías, y vamos a estudiar unos cuantos, voy a mencionar unos, a relacionar esas acciones simbólicas con el mensaje profético de restauración que Dios tiene. Ahora, ¿qué señal profética les dio Jesús a los judíos cuando iban rumbo a Jerusalén y Jesús se paró delante de un árbol para agarrar fruto? Maldijo la higuera y cuando regresaron estaba muerta. ¿Por qué? Porque él la maldijo. Ok, porque no, pero no era temporada de fruto. Pero, ¿qué dice el Salmo 1 del justo? Que está plantado junto a las aguas y siempre dará fruto. So, Jesús nos dio ese símbolo de que Israel iba a caer, porque no dio fruto espiritual. So, ¿qué nos dice a nosotros si no damos fruto espiritual? De nada servimos. So, estamos condenados. Él no vino a condenar, vino a salvar, según Juan 3. Pero si no damos fruto, nos apartamos de Jesús y somos ramas secas, y Él nos va a remover y echar al fuego. Quizás no vamos al infierno luego, pero no se los deseo a nadie. Segundo, hay que comprender que el castigo de Dios es fundamentalmente de naturaleza redentora. Dios no castiga para mandarnos al infierno, Él castiga para restaurarnos, castiga el mal para corregirnos y redimirnos. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿había un justo en toda la tierra? Entonces Jesús. Eso, había un justo en toda la tierra. Y Él murió por los injustos, por usted y por mí. Allí está la redención de Dios, a pesar de que había creyentes, porque tenemos Simón y tenemos Ana en el templo cuando María venía con el bebé. Y creo que era Simón que estaba lleno del Espíritu. Total, que profetizó sobre Jesús y lo reconocieron como el Redentor de Dios. Es eso, comprender que el castigo de Dios siempre, el objetivo es redimirnos. Pagamos el precio, como el hijo pródigo. Llegó a punto de pelear con los cerdos por la comida, con el fin de que se fuera redimido. Dios le fue quitando todo y lo dejó. Él se ganó esa vida, pero por último, creer en Dios por nuestra salvación y la restauración de los que están sufriendo las consecuencias cuando tomamos malas decisiones. Y créame, lo que sembramos vamos a cosechar. Vamos a estar, según el bosquejo, el juicio anunciado. Dios nunca hace nada sin avisarnos. Cuando Dios nos dice que el que peca muere, ya es un aviso. Y no deberemos ignorarlo. Ignorarlo es pagar el precio. Y créame, si Dios dice que peca, muere. Ahora, hay personas que todos vamos a pecar. El que diga que no peca ya dijo que Dios miente. Pero el que practica el pecado ya murió.
porque no podemos estar practicando el pecado y esperar que el Espíritu siga en nosotros. El Espíritu tiene que apartarse. El juicio anunciado, acción profética y simbólica. Y aquí antes de empezar la lección, quiero mencionar, aparte de la higuera maldecida, hay otros símbolos que voy a estar mencionando antes de entrar a la lección. Y luego, por último, la seguridad de la salvación y el favor divino. Ahora, el mensaje está dirigido más a Israel. Sin embargo, tiene verdades para nosotros hoy en día. Y interesante que Dios nunca habla de otra nación, no crea en su nación, porque Dios está interesado en una a quien la levantó con el fin de ser su luz y su sal en el mundo. Cuando no lo ha logrado, ha apagado severamente por eso. Voy a preguntarles a ustedes qué símbolos conocemos, y les voy a dar ¿cuántos la parábola del alfarero en el libro de Isaías? Que Dios mandó a Isaías a la casa del alfarero. ¿Qué vio Isaías? Y le contó a Dios. Creo que también Jeremías. Estaba haciendo una vasija y la vasija se rompió. Ok. Tenía el barro en la rueda y se descompuso. Agarró la parte que no quiso cooperar y hizo otra vasija. Pero estaba en proceso. Ahora hay otro símbolo donde el cántaro es roto. Y cuando el cántaro es roto, el alfarero ya no puede hacer nada. Porque el cántaro roto ya está macizo, ya no puede volverse a formar de nuevo. Tenemos que cuidar que mientras estemos en las manos de Dios y Dios está trabajando con nosotros, hay esperanza. Pero llega el día que aún Dios le dice a Jeremías, basta, aunque tú pidas por Israel, no te voy a hacer caso. Porque ya había llegado a un grado que Dios no podía ignorarlo. Ahora hay otro donde el profeta se quita toda la ropa y anda, camina y que no les estoy diciendo, no me digan que son profetas. Pero le dijo al profeta que anduviera desnudo por todo el pueblo. ¿Por qué? ¿Qué quería enseñar con eso? Y acuérdense que cada símbolo profético tiene el objetivo de redimir, no condenar. Cristo no vino para condenar, pero para salvar. Pero aquel que no cree ya se condenó. Pero se condenó, no fue condenado por Dios. Dios no rechaza a nadie, los que vienen. Los que no vienen, ellos solos se condenan. Ok, ¿por qué andar desnudo? ¿Una vergüenza? Ok, uno, era lo que iba a decir. Ok. Qué interesante que ahora no es vergüenza a las mujeres que tienen su cuerpecito, les gusta andar casi sin nada. Ya no tiene vergüenza eso. Y en el jardín se taparon luego. ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero bueno, la desnudez en este caso, usted no puede pretender algo con ropa, porque la ropa a veces la usamos para identificarnos. ¿No es cierto? Mi esposa está hablando de una predicadora que dice que la mujer de hoy usa los vestidos para acentuar la creación de Dios. Bueno, pero sin ropa no puede hacer eso, ¿cierto? Sin ropa, el rey es un hombre desnudo, no trae corona, no puede fingir. Un hombre, una mujer desnuda, no puede fingir sus zapatos de $500, su vestido, sus diamantes, no puede lucir nada. Israel iba a llegar a un punto que no tenía orgullo en nada. Dios lo iba, porque iban a ser desterrados. Y no iban a poder, ¿qué pueden pretender? Un desnudo no tiene nada que ocultar. Podemos pretender una cosa con vestidura y por dentro ser otra cosa. Sepulcros blanqueados.
En este caso, Dios le removió lo blanqueado y reveló la muerte. Y eso es lo que representa un hombre desnudo, que ya está muerto. No tiene identidad, no impresiona nada a nadie. Y tristemente, vamos al juicio anunciado. Alguien léame Jeremías, capítulo 32, verso 1 al 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18º de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía situada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Ahora, ¿qué está haciendo el profeta Jeremías en la cárcel? Y especialmente en la casa del rey. Lo tienen preso. Lo tienen preso. Pero qué triste, digo, porque de todos los profetas, Jeremías era el único que era fiel a Dios. No era popular. Por eso lo tenían preso. ¿Mandé? Por eso lo tenían preso, porque no era popular. Sí, y vamos a leerlo más adelante. Ok, nos dice aquí en un tiempo histórico, Jeremías quiere decirnos durante qué tiempo, dice el año 10º de Sedequías, y luego dice el año 18º de Nabucodonosor, y Jerusalén estaba sitiado. ¿Qué nos dice eso? Tenía sitiada a Jerusalén. ¿Qué nos enseña esa porción? ¿Nadie? ¿Qué pasó con el resto de Israel? ¿Dónde está? Ya perdieron. Solo queda Jerusalén. ¿Me entienden? ¿Verdad? Sencillo. Pero lo que está diciendo es que ya todo Judá, todo Israel ya estaba desterrado. Este es el último, donde estaban los últimos judíos, porque todo lo demás ya lo había conquistado. ¿Por qué estaba sitiando a Jerusalén? Porque era la última fortaleza que tenía todo Judá, la última esperanza. Y el enemigo ya está a la puerta. Todas las fortalezas que tenían alrededor de la tierra ya habían sido destruidas. Y todavía sí, en lugar de buscar de Jehová. Eso es lo triste. Al profeta de Dios lo tienen encerrado, lo tienen silenciado. No quiere que ande en las calles predicando. Y qué triste que lleguemos a ese punto que no queremos escuchar palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Les queda poco y en lugar de consultar con Dios, arrestan al profeta y quieren forzarlo a decir lo que ellos quieren oír. Y hay iglesias que se llenan de gente porque escuchan lo que quieren y no lo que es de Dios. Que Dios nos reprenda. Ahora el mensaje perturbador de Jeremías. Lea a alguien verso 3 al 5 y siempre una persona diferente. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí, yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y el verso 5. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite, y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Ahora, ¿cuándo se iba a probar que esto era la verdad? Cuando ocurra. ¿Ande? Cuando ocurriera. Correcto. Y lo triste es que lo que Jeremías había dicho anteriormente se había cumplido, pero no lo creen. Ahora está diciéndoles de algo que va a ocurrir. Ahora, si no me olvido, creo que estuvieron 3 años sitiando a Jerusalén.
Y no sé de ustedes, pero el ser humano tiende que entre más tiempo que se tarda y no caen, tienden a agarrar ánimo de que no van a caer. Pero aquí le está diciendo, está reprendiendo a Jeremías por las profecías que Dios le dio. Dice, ¿por qué has dicho, así ha dicho Jehová? Dice, pues así ha dicho Jehová, ¿qué quieren que diga? ¿Verdad? Si yo leo la escritura y usted dice, ¿por qué dices que es Dios? Dice, porque está inspirada por el Espíritu Santo y toda la palabra de Dios es útil. Por eso digo que es de Dios. Y dice Pablo que cuando él predicaba, ustedes lo recibieron como si fuera palabra de Dios, y sí es palabra de Dios. Pero aquí está reprendiendo a Jeremías. ¿Por qué? Porque quiere que profetice contrario. No quiere desanimar a la gente. ¿Qué nos dice a usted y a mí hoy en día en cuestión de nosotros ser testigos de Dios? Lo que nos está diciendo a veces, por andar predicando la verdad, no nos van a creer. Y van a querer convencernos de predicar algo que ellos quieren oír. Pero hay que insistir en la palabra de Dios, les guste o no les guste, porque es la única esperanza que tienen. Hermano, la palabra no regresa vacía. Hay que cuidar, y este es juicio de Jeremías, o mejor dicho, juicio de Dios a Jerusalén, a Sedequías, y no le creen. Y mejor dicho, no le quieren creer, eso quiere que cambie el mensaje. Gracias a Dios, aprender de Jeremías a no cambiar el mensaje, no importa qué nos pase. Pero también está diciendo que por ser fiel a Dios, a usted le puede pasar de lo peor a peor. Eso es lo que está diciendo. No crean los profetas y los pastores y maestros que enseñan que si usted cree en Dios, como me dijo a mí una secretaria, si la iglesia ora y ayuna, dice, nada más le va a pasar. Entonces, ¿por qué están matando a los cristianos en otros lugares? ¿Por qué hay cristianos en la cárcel por su fe, por su convicción? ¿Por qué arrestaron a los ancianos que trataron de desanimar a una joven de que no abortara? Porque la ley prohíbe que hablemos contra el aborto en ese país. Estos ancianitos están en la cárcel. ¿Por qué encarcelaron una política de un país del norte de Europa? Porque en su charla mencionó una escritura de la Biblia, y eso está prohibido, solo la tienen arrestada. ¿Por qué? Ya estamos llegando a esos días. Por decir la verdad, vamos a pagar el precio. No vamos a ser popular, pero tenemos que ser fiel a Dios. Jeremías fue, y le costó. Y llegó el día que, no voy a leer el pasaje, pero ya no quería predicar, pero el mensaje le ardía tanto que no podía callar. Y él luchó con Dios, yo ya no quiero. ¿Quién de ustedes quiere ser popular? Todos. No me diga que no. No nos gusta entrar a un lugar y todo el mundo nos da la espalda. Pero por favor, no bajen al nivel de ellos, manténganse al nivel de Dios. Es mejor estar bien delante de Dios, aunque el mundo no nos apruebe. ¿Sí me entiende? Que el mundo no nos aplauda, pero que Dios diga, bien hecho, mi hijo, síguele. Eso es lo que nos estamos leyendo aquí. Vamos a el simbolismo profético, acción profética y simbólica. En Jeremías capítulo 32 y el verso 6, alguien léalo. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo. Ok, le acaban de decir, ¿por qué dices tú? Jehová ha dicho así. Y ahora sale con lo mismo. Jeremías no hablaba por su cuenta. Él estaba hablando por la cuenta de Dios. Y créame que cuando Jeremías está compartiendo estas palabras con Jerusalén, no es porque odia a Jerusalén, no es porque se deleita en ver la derrota de Jerusalén, no. Está diciendo lo que Dios les quiere decir a ellos. ¿Para qué? ¿Por qué avisarle al rey que Nabucodonosor se lo va a llevar cautivo? ¿Por qué avisar que Jerusalén va a ser destruido? ¿Por qué? ¿Por qué avisar de eso? ¿Por qué Dios nos llama la atención de futuros eventos? Que en los últimos días va a intensificar la persecución contra la iglesia.
la iglesia va a ser menos y menos popular en este país. ¿Por qué nos dice eso? ¿Y por qué nos dice que en los últimos días van a aumentar los desastres naturales y va a haber rumores de guerras y padre contra hijos, hijos contra padres? Lo estamos viendo. ¿Por qué nos dice? Para que estemos preparados. Para prepararnos, pero también para que nos arrepintamos y cambiemos. Dios nos avisa. Si yo les digo, siguen manejando aquí la carretera, va a pasar un temblor y ustedes siguen manejando y pasa el temblor, oiga, son tontos si no me hacen caso otra vez. ¿Verdad? Si no le hacemos caso a Dios, hermanos, somos tontos, porque todo lo que Dios ha dicho ha acontecido y está aconteciendo. Aquí dice, palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Hay que ser fiel a ella. Y si no les gusta a la gente, que no les guste, pero por lo menos hay que decirlo por amor a ellos. Cristo les llamó sepulcros blanqueados. Juan el Bautista les llamó a ellos que eran nido de serpientes. No lo dijeron por odio. Le estaban diciendo una verdad para que se arrepintieran. Una compra profética. Aquí viene un símbolo. La promesa, bueno, todavía no llegamos allí, aquí vamos a llegar a eso. Jeremías, capítulo 32, versos 7 al 12. Alguien léamelo, por favor. Gracias. Que Anameel, hijo de Salún, tu tío, viene a ti diciendo, compra mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 ciclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta, y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masasías, delante de Anameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Ok, ¿por qué hacer esto? ¿Qué representa este símbolo de la compra de propiedad? Primero, ¿qué está aconteciendo cuando le dice que compre este terreno? Pretendan que ustedes están en Jerusalén. Que es como de locos invertir, pero Dios lo está ordenando. Ok, pero Absurdo, pero es una orden divina. esta orden divina lo está haciendo, pero ¿con qué objetivo? Finalidad. Había una, acuérdense que cada símbolo profético tiene el mensaje de redención. Ahora usted y yo estamos en Jerusalén. ¿Qué se espera mañana? ¿Qué acaba de profetizar Jeremías? Que le dijo el rey de Sedequías, dice, ¿por qué has dicho que Jehová ha dicho así? Y dice, yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia. Dios está entregando Jerusalén. Y ya todo Judá está conquistado. ¿Para qué comprar terreno? Sí, el enemigo se va a apoderar de todo. ¿Por qué? Piensen. Dios está profetizando algo aquí. Ok, pues el que lo está vendiendo, no, pero el que lo está vendiendo dice, según palabra de Dios, Dios le habló que lo vendiera. Él está siendo obediente, tenemos otro que obedece. Para que quede en familia, porque como quiera, aunque la conquisten, esa propiedad ya era comprada y era el dueño. Entonces sí, por supuesto, volvieran a venir los otros. Bueno, sí que entonces ya no digo. Es que no están viendo. Dios
le está diciendo que van a regresar. Sí, o sea, eso es lo que yo Ok. traté de decir. Más rápido. Eso es lo que quería decir. Pero se pone a predicar desde acá, antes de llegar al punto. No tengo mucho tiempo, pero hermanos, estamos viendo algo que ya aconteció y ya se realizó. El verso clave, que Dios les dijo de todas partes de la tierra. Él le está diciendo a Jeremías, cómpralo para cuando tu familia regrese, esa tierra va a ser de ellos. En el futuro va a ser de ellos, no le dice cuándo. Ahora que están peleando los palestinos y los musulmanes, que es tierra de ellos, la Biblia está mostrando lo contrario. Dios les ha dado derechos legales a Israel para esa tierra, pero no se va a realizar hasta que Israel doble rodilla a su Salvador, que es Cristo. Eso pero parte de la profecía sí ya se cumplió. Israel se formó. Lo que no, ¿quién hubiera creído que Dios iba a reunir todos los hondureños y todos los mexicanos de regreso a México? ¿Quién quiere regresar? Pero los judíos sí, ¿por qué? Mataron millones de ellos en Alemania. Y pues que tenían más esperanzas en la tierra de Israel. Ok, Dios proféticamente les está diciendo, esta tierra va a ser de ustedes y esta es la prueba, este es el símbolo. En otras palabras, yo quiero redimir a Israel. Dios todavía tiene promesas para Israel, pero hay que tener cuidado, porque podemos pagar el precio nosotros. Este país que Dios lo levantó no está cumpliendo. Porque, hermano, este país le dice a otros países que si no aprueban el aborto no les van a ayudar monetariamente. Eso no espere que Dios siga bendiciendo. Y mire, todo está económicamente, va de peor a peor las cosas. Y luego COVID, y bueno, ¿qué nos está pasando aquí? Bueno, vamos a seguir. La seguridad de la salvación y el favor divino. Y vamos a brincar al verso 36, un mensaje más, Jeremías 32, 36 al 41. Primero juicio seguro. Ahora, entienda bien, los creyentes que fueron desterrados, mencione algunos, de creyentes de Israel, de Judá y de Jerusalén, que fueron llevados cautivos. Mencione algunos que sobresalen. Daniel, los 3 judíos, y tenemos allí la historia de Esther, su tío. ¿Me entienden? Hubo creyentes pagamos también. Cuando viene el juicio, la diferencia es que el creyente sigue creyendo. Aunque pierda todo, no deja de creer. ¿Me están entendiendo? Y aquí, mire, tiene palabra. Léanlo con sus ojos. Y con todo, ahora sí dice Jehová Dios de Israel, a esta tu edad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. Eso es por desobedecer a Dios, pero tenían siglos de estar haciéndolo. Y siglos de escuchar profeta tras profeta decirles lo que Dios iba a hacer si no se arrepentían. Y luego le dice, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Si Dios no hubiera querido, Nabucodonosor no hubiera podido. Entienda eso. Al Dios que servimos puede, pero ya cuando Él lo permite, es que tiene un plan que todo el pueblo, y mire hermanos, créalo o no, los judíos llegaron a este punto por idolatría, por cometer adulterio, fornicación con otros dioses. Estoy hablando espiritualmente, pero eso se puede aplicar a lo físico también. Dios los reprende, los desparrama por todos lugares, pero sigue amándolos. Y les dice, los voy a traer de todas partes.
Y este país se va a quedar vacío, y así se quedó. Y en Jerusalén está un museo y enseñan fotos de las tierras antes de que los israelitas empezaran a regresar. A los judíos de Rusia les dieron para el noroeste, y nosotros no pasamos por allí, eso no vimos. Y era un lugar montañoso, y les dieron ese lugar, y los judíos se quejaron cuando les dieron la tierra. ¿Y por qué no nos dan otra tierra? Dice, ¿las quieren o regresen? Eso se quedaron. Ahorita esas tierras son una de las más caras de todo el mundo. Y cómo lo han reverdecido, y oiga, levantaron el valor, porque fue promesa de Dios. Eraron un desierto, pero Dios hace florecer donde. Y Dios a la fecha, usted va por todo el río Jordán, nosotros vimos las labores. Y tienen un sistema de riego increíble que de otras naciones están copiando. Mi hermano, que estudió y tenía bachillerato en agricultura, me mandó pedir que le consiguiera documentos del sistema de riego, porque él leyó y yo le traje cuando hice el viaje. Pero lo que estoy diciendo es que hambre y pestilencia en los creyentes, y Jeremías pagó el precio por ser fiel a Dios. Que nadie lo convenzca que si el país anda de peor a peor, el cristiano va a ser como Israel en tiempos de la plaga, que la plaga afectó a Egipto, pero no afectó a Israel. Sí afectó a Israel. La plaga no, pero Egipto los puso a trabajar más fuertes. O sea, los dominó más fuertes y pagaron un precio. Y no espere eso todo el tiempo, Dios sabe cuándo lo hace. Sí puede hacerlo. Y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Todavía no se consigue eso. Si usted va a Jerusalén ahorita o a Israel, usted va a ver la juventud anda rebelde como aquí. Oiga, andan. Allá hay, yo creo que la rebeldía los lleva a otro grado. Hay un grupo que se mantienen conservadores, pero Israel es liberal. Y se ven en las calles y en todo. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Es promesa de Dios, va a llegar ese día. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Vaya a llegar el día que Dios va a cumplir esa promesa para Israel, pero eso no va a ocurrir hasta después de la gran tribulación. Porque antes de la gran tribulación esto no se va a ver. Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. Esto lo vamos a ver, alguien mencionó esto el sábado en la clase, y no respondí, pero es cierto, el milenio se va a ver esto. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Dios nos ama. Y dice aquí que se alegra en hacernos bien. Pero hermanos, Él quiere que el mundo se entregue, y a veces nos usa a nosotros. Pero en tiempo de que nos va de peor a peor, sigamos siendo fiel a Dios. Jeremías lo fue, Daniel lo fue, Esther lo fue, su tío lo fue, y muchos más lo fueron. Nehemías, Ezra, hubo muchos más que no se mencionan en los libros. Por último, el bien seguirá. Eso estamos hablando de una eternidad. Jeremías, capítulo 32, verso 42 al 44. Dice, porque así ha dicho Jehová. Interesante que no le pone fecha, no le dice de aquí en 1000 años, pero el destierro solo iba a durar ¿cuántos años? 70. Y en Daniel capítulo 9 dice, Daniel se puso a abrir los libros y averiguó la fecha y se puso a orar. El pueblo ha pecado, yo he pecado, porque Dios profetizó 70, y a los 70 años, y hasta mencionó el nombre del rey que lo iba a librar. ¿Cómo se llamaba el rey? Que dijo, mi siervo.
Ya se acabó. Ahí estudienlo. Pero Dios mencionó el rey que los iba a librar y regresar a el reino. Dios cumple su palabra, hermanos. ¿Cómo? Ciro, ok. Lo buscó, ¿verdad? Iglesia de Berea. Estamos puestos de pie. Divino Padre, gracias por tu palabra. Y Señor, gracias porque podemos ver aquí que lo que tú prometes, aunque miles de años después se cumple y se cumple a la letra. Ay Dios, ayúdanos a confiar en usted hoy, aunque todo vaya de peor a peor y parece que niega tu palabra, Señor, a saber esto, que si es inspirado por usted, usted lo va a cumplir. Quizás no lo lleguemos a ver, pero llegaremos a experimentarlo, porque ausente el cuerpo presente con el Señor y nosotros descenderemos con Él para reinar por los 1000 años y por toda la eternidad. Apreciamos mientras, ayúdanos a seguir siendo luz, ser sal, aunque no seamos popular, pero seamos obedientes. En Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice, amén.